El esguince de tobillo es una lesión sumamente habitual que puede tener complicaciones. Si hay una nueva lesión recientemente, si no hay unos cuidados posoperatorios adecuados o no se hace una buena evaluación de la lesión, podemos entonces tener complicaciones. Sería el caso del problema del que vamos a hablar, que es la inestabilidad lateral de tobillo. Hola, buen día. Soy el doctor Luis Gómez Carlín, encargado de la clínica de pie y tobillo aquí en Mediarthros Surgery Center. El día de hoy vamos a hablar acerca de una complicación que puede aparecer después de un esguince de tobillo, que se llama inestabilidad lateral de tobillo. En este caso, es usual que uno pueda llegar a tener una lesión de este tipo. El esguince de tobillo es la lesión de ortopedia más frecuente que se recibe en todos los hospitales en la sala de urgencias. Y es un tipo de lesión que usualmente puede estar menospreciada o no valorada de la manera adecuada como debería de serlo. Un esguince de tobillo al final es un escenario muy similar a cuando un paciente deportista de alto rendimiento tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla. Como probablemente están familiarizados con ello, los pacientes que tienen una ruptura del ligamento cruzado anterior son pacientes que habitualmente terminan en el quirófano haciéndoseles una plastía del ligamento cruzado. Esto quiere decir el reemplazo del ligamento que se ha roto para volver a colocar un sustituto en su lugar. Esto se realiza de manera cotidiana en el caso de la rodilla por las condiciones de la anatomía y la situación de los elementos que contiene la propia articulación, es decir, el líquido sinovial que hay dentro de la rodilla muchas veces interrumpe el proceso de cicatrización de un ligamento, por lo cual se toma la decisión en esos casos de preferentemente hacer una reparación en el quirófano. En el caso del esguince del tobillo, los ligamentos que se rompen son los ligamentos de la parte lateral de la articulación. La diferencia respecto al ejemplo que hablábamos hace un momento es que afortunadamente en el tobillo las posibilidades de cicatrización de estos ligamentos están altas como hasta el 70 u 80%, haciendo que la complicación de la que vamos a hablar, que es la inestabilidad de tobillo, tal vez no sea tan usual. Y por lo tanto, dando este escenario en donde el esguince es la lesión más frecuente, pero también existe este porcentaje de pacientes elevado que va bien, es por eso que en el Vox Populi, en la generalidad, la gente habla de que un esguince de tobillo no es un tema tan importante. Se genera un escenario en donde el esguince de tobillo es una lesión sumamente frecuente, pero que afortunadamente en la mayoría de los casos tiene una buena resolución. Sin embargo, en algunos momentos o en algunas situaciones, por ejemplo, si hay una nueva lesión recientemente, si no hay unos cuidados posoperatorios adecuados o no se hace una buena evaluación de la lesión, podemos entonces tener complicaciones. Sería el caso del problema del que vamos a hablar, que es la inestabilidad lateral de tobillo. La inestabilidad lateral de tobillo es una lesión que representa precisamente el fracaso en la cicatrización de los ligamentos de la parte lateral de esta articulación. Una vez que sucede esto, el tobillo, que idealmente debería de moverse únicamente hacia arriba y hacia abajo, empieza a tener un movimiento anormal hacia adelante y hacia atrás y en rotación interna, hacia la parte interna del tobillo. Esto, con el paso del tiempo, empieza a lastimar al cartílago de la articulación o al resto de las estructuras que se encuentran por la parte interna del tobillo. Para evitar que esta articulación se vaya a un desgaste prematuro o tengamos lesiones en el cartílago o lesiones en los tejidos blandos que están por la parte interna del tobillo, es entonces que es recomendable, si se diagnostica o se realiza el hallazgo de que existe una inestabilidad lateral de tobillo en nuestros pacientes, se procedería entonces a realizar este procedimiento quirúrgico del que hablamos, una plastía lateral. La plastía lateral de tobillo consiste en buscar
la lesión del ligamento que se ha afectado en esta zona de la articulación y reconstruirlo a través de los tejidos que se encuentran en la parte de adelante del pie. El procedimiento quirúrgico dura aproximadamente de 30 a 40 minutos. No hay necesidad de una hospitalización, el procedimiento puede ser ambulatorio. Una vez que sales del hospital, el proceso de recuperación lleva más o menos el siguiente proceso. Las primeras 2 semanas, el paciente tiene que mantenerse sin carga de peso en la extremidad que hemos operado. Se puede mover a través de muletas, andadera o silla de ruedas. Y a las 2 semanas empezamos entonces el proceso de carga de peso en la articulación que se operó y la rehabilitación. La rehabilitación consiste básicamente en proporcionar fuerza a los músculos que hay alrededor del tobillo para que estos sean capaces de mantener la estabilidad de la articulación en lo que continúa el proceso de reparación ligamentario. Mantener tus músculos fuertes mientras los ligamentos cicatrizan es la mejor opción para evitar una nueva lesión en el posoperatorio inmediato. Es por eso que es importante complementar este tipo de procedimientos con la terapia física y rehabilitación. Esto se extiende a cerca de las 8 o 10 semanas después de la cirugía, tiempo en el cual la mayoría de los pacientes pueden volver a desarrollar su vida cotidiana, incluyendo las actividades deportivas que se realizaban antes del procedimiento quirúrgico. Recuerden entonces, el esguince de tobillo es una lesión sumamente habitual que puede tener complicaciones. En caso de que tengas el antecedente de haber sufrido una de estas lesiones y tengas dolor en tus pies o inseguridad a la hora de caminar, no dudes en venir a contactarnos, estaremos esperándote, haremos una buena evaluación de tu articulación y te reintegraremos en la medida de lo posible a tu vida habitual.